Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Bienvenidas a todas las nuevas personas que se han incorporado por aquí. Espero que os guste mi contenido. Como ya sabéis, mi primer hábito, como siempre, es dejar la cama hecha. Ya la dejé ventilando mientras desayunaba. Y también una cosa que hice fue poner la lavadora nada más levantarme. Ya sabéis que uno de los truquitos que yo os he dado es dejar la noche anterior la lavadora preparada con la ropa que queréis lavar y así al día siguiente simplemente es darle al botón y que se ponga en marcha. Y algo que me gusta mucho hacer es nada más para la lavadora tender la ropa para evitar que se arrugue y coja mal olor. Y bueno, como tampoco os quiero entretener mucho, aquí tenía que tender dos tendederos porque no me cabía todo en uno solo, pero bueno, que no quiero que se haga esto muy largo y tedioso, así que me toca sacarlo fuera una vez tendido. Ya había terminado con los dos para que la ropa se vaya secando al aire. La verdad es que con la calor que hace se seca enseguida. Así que nada, mientras se va secando yo voy a poner ya el aire porque empieza a ser un calor insoportable y continuamos con el día de hoy. Y bien, ahora voy a hacer algo que tenía muchísimas ganas, llevaba un tiempo esperando, y es que voy a cambiar la mesita de centro o mesa de café, como cada uno quiera llamarle, y para ello voy a estar montando esta que es de la marca Triversize, que es la misma marca de la mesa del comedor que tanto os gustó cuando la cambié. Pues he decidido volver a confiar en ellos porque la verdad es que tienen productos muy bonitos, además llega súper rápido y el montaje es muy sencillo. Aquí os voy a ir dejando unos cuantos clips. Viene todo muy bien etiquetado, todas las herramientas. No necesitáis herramientas, trae una llave Allen y esta otra. Llave para apretar las tuercas y el paso a paso es muy sencillo. La verdad es que a mí me encanta montar muebles, es una cosa que me gusta desde pequeña, pero bueno, que si no os gusta, la verdad es que no es muy complicado. Como veis, voy siguiendo el paso a paso. Primero, pues montar las patas. Como es una mesa pequeña y sencilla que no tiene mucha complejidad, se monta en un ratito, simplemente pues nada, un poquito de paciencia, que al final para lograr cosas bonitas o tener cosas chulas hay que tener un poco de paciencia. Así que os dejo aquí con el montaje ya final. Esta es la base que va en la parte de abajo porque es una mesa de dos niveles y la verdad es que estoy encantada. Ya solamente me falta colocar esta parte de aquí. Como habéis visto, nada, son poquitas piezas y llega el momento final, que es el que más me gusta a mí, que es darle la vuelta y ver el resultado, que yo cuando ya estoy llegando a este momento me pongo hasta nerviosa. También, como veis, tiene como unas gomitas en la parte de abajo para que no arañe el suelo o no se arañen las patas de la mesa. Y bueno, he de decir que estoy encantada con esta mesa, se ve de muy buena calidad. Y aunque el color es un poquito más oscuro que la mesa de comedor y se parece mucho al color del suelo, yo cuando viene la época de otoño pongo la alfombra que es de un color clarito, entonces destacará muchísimo más. Fijaros qué vetas más bonitas tiene la mesa y las patas me encanta. Tiene un diseño muy muy bonito y muy actual. Se llevan muchísimo las mesas redondas, por eso yo me he decidido a cambiarla y cambia muchísimo el aspecto ya del comedor. Y ahora voy a decorarla, voy a estar utilizando las mismas cosas que tenía encima de la otra mesa, aunque esta ahora me es un poco rara, pero bueno, queda preciosa. Así que nada, os voy a dejar en la cajita de descripción toda la información por si queréis echar un vistazo y la verdad es que os va a encantar esta tienda, os lo digo de verdad, por eso yo he vuelto a confiar en ellos. Y bien, continuamos con la limpieza. Hoy voy a hacer un poquito de mantenimiento y para ello voy a estar limpiando el depósito de la máquina esta que tengo que filtra el agua.
porque aunque es una máquina que la filtra, lo que es el depósito de agua bruta, digamos, la que sale del grifo, lleva cal y lleva pues todos esos minerales, metales pesados, etcétera, que lleva el agua. Entonces, con el paso de las semanas se va acumulando, sobre todo la cal. Fijaros, en el fondo del depósito se veía ahí un poquito de cal y también la raya marcada, que es donde suele quedarse siempre ese poquito de agua que se queda como de fondo, que es el indicador cuando necesitamos rellenarlo. Entonces, siempre que llega a esa altura, se queda ahí, te avisa de que necesitas rellenar el depósito y se queda la marca de la cal. He puesto un poquito del Fairy este que limpia todo súper bien para limpiar el depósito, pero aún así la cal siempre se queda incrustada y aunque intentaba restregar, no se iba del todo. Yo suelo limpiarlo cada 3 semanas, una vez al mes, depende de cómo lo vea, porque si no se obstruye. Al final llega un momento en que en los taponcitos que están debajo, que son los que hacen pasar el agua, si eso no está limpio se va obstruyendo. Así que como no se iba del todo, voy a ponerle un poquito de vinagre de limpieza y lo voy a dejar un rato para que vaya actuando. Y mientras tanto voy haciendo otro mantenimiento, que es el de la lavadora. Me pedía limpiar el filtro. La verdad es que estoy encantada con esta lavadora porque me indica todas las cosas: cuando quiero hacer limpieza de tambor, cuando hay que limpiar el filtro, cuando hay que rellenar los depósitos. Va súper bien. Trae esta pequeña manguerita que es para sacar el agua que queda siempre en el depósito de la lavadora. Esto va muy bien porque yo la lavadora que tenía antes no tenía esta manguerita y siempre había que poner, como veis, he puesto un paño por precaución, pero siempre había que poner una bandeja o algo porque empezaba a echar todo el agua fuera y era un caos. Y de esta manera, con la manguerita ya no saca agua. Ahora voy a sacar lo que es el filtro para limpiarlo y me he encontrado que había una goma de pelo que se habrá colado en algún bolsillo de algún pantalón o algo, pero la verdad es que no estaba muy sucio. Y ahora con un cepillito voy a sacar lo que pueda quedar por ahí, algún trocito de algún papel o cosas así, que a veces mi marido pues lleva tickets en los bolsillos. Yo suelo revisarlo, pero muchas veces se cuelan sin querer. Y ahora me he preparado el barreñito este pequeño con un poquito de agua y Cif diluido para limpiar bien toda la parte de dentro. Aseguraos bien de que sale todo el agua del depósito para poder limpiar bien el filtro, no vaya a ser que luego salga ahí de golpe todo el agua. Y ahora simplemente con el paño de microfibra lo seco todo para que se quede bien todo seco y limpio. Ahí intento darle al tubo que viene del tambor para que se quede también limpio. Y la verdad es que haciendo este mantenimiento cada X tiempo nos evitamos luego pues que se rompa o se estropee nuestra lavadora. Y ya os digo que la mía me va avisando cuando toca hacerlo, así que no tengo tampoco que estar calculando cuándo fue la última vez que lo hice porque ella me lo pide directamente. Y ahora simplemente pues le voy a dar una pasadita al filtro y volver a colocarlo en su lugar. Voy a aprovechar también para limpiar estos pequeños rayones que tiene aquí abajo la lavadora. Voy a darle con un poquito de Cif, nada, una gotita, y fijaros cómo se quitan todos los rayajos. Esto va súper bien, este producto, para limpiar el aluminio cuando tienen rayones, los marcos de las puertas, cosas así. Y fijaros que en un momentito se queda súper limpio. Me imagino que esto es de cuando voy con la escoba eléctrica, que a veces paso, pues se le da algún golpecito y se queda la marca, pero nada que no solucione nuestro querido Cif. Y ahora lo que voy a hacer es limpiar la bandeja de depósito de detergente y suavizante. La parte del detergente no la puedo limpiar aún porque estaba llena,
pero sí que me había avisado de que la del suavizante, que yo no uso suavizante, yo le pongo vinagre de limpieza y alguna vez le pongo perfumador del Mercadona. Ese sí que estaba vacío y tocaba rellenarlo. Entonces, antes de volver a rellenarlo, lo que voy a hacer es limpiarlo un poco y cuando el de detergente se me vacíe, que me avise que ya está vacío, pues haré la limpieza del otro lado. Pero bueno, de momento solamente voy a hacer el del suavizante, que tampoco estaba muy sucio, pero bueno, ya que estoy haciendo el mantenimiento y es algo rutinario, pues ya lo dejo limpio. Y una vez ya he terminado, lo seco todo un poco. Aquí se me abría todo el rato la bandeja del suavizante, pero bueno, una vez lo pongo dentro ya se queda bien sujeto. Voy a darle una pasadita rápido a esta zona de aquí por si hay algún resto de humedad o de producto, que no creo porque va directamente al depósito. No se queda nada por aquí, pero ya le doy un repasito. Y también ahora una vez ya coloco el depósito, también le voy a dar un repasito por fuera a la lavadora y también a la zona de la puerta. Yo siempre que la lavadora termina el ciclo de lavado, me gusta limpiar la puerta por dentro, quitarle todas esas gotitas de humedad que se le quedan y también a la zona de la goma, porque ahí siempre se queda un poquito de agua cuando termina de lavar y ese poquito va generando humedad y moho. Entonces, para evitar que se quede, o sea, vaya cogiendo moho, siempre cuando termino de sacar la ropa, tengo un pañito aquí de microfibra en la puerta, entonces le doy un repasito a la goma y la dejo seca. Siempre también dejo la puerta abierta un rato, no todo el tiempo, pero un rato para que termine de secar bien, porque aunque pasemos el paño puede quedar un poco de humedad. Entonces me gusta pues dejarla un rato abierta y que se seque. Y bueno, una vez ya termino con la lavadora, me vuelvo al depósito que ya había estado un buen rato con el vinagre y ya se había soltado pues todo ese poquito de cal que había en el fondo. Y ahora simplemente pues le voy a limpiar con un poquito de fregaplatos para quitar pues todo el vinagre que pueda quedar y enjuagarlo bien para volver a colocarlo en su sitio. La verdad es que esta máquina va muy bien porque me evito de estar comprando agua y cargar garrafas de agua a casa. De esta manera, con agua del grifo, ella tiene sus filtros, va filtrando el agua y llenamos una jarrita, la ponemos en la nevera y siempre tenemos el agua filtrada y limpia, lista para beber.
Y ahora vamos con la siguiente tarea del día y para ello voy a estar usando la piedra de limpieza, esta la piedra blanca que sacó Mercadona junto con Scrap Daddy, los famosos estropajos estos de la carita, y quiero ver si tiene buen resultado. Aquí pone que sirve para acero inoxidable, para limpiar la cocina, baño, etc. Viene así en este formato y trae incluido el estropajito, que es un poco más fino que los que suelen vender, que son más gruesitos, pero bueno, el detallito está bien. Y os voy a enseñar cómo tengo las mamparas, porque aquí en Valencia el agua tiene muchísima cal, como os he explicado antes, con lo del depósito del agua. Y todas las semanas tengo que estarla limpiando porque se acumula muchísima cal, y eso que siempre pasamos el rascado este de los cristales cuando nos duchamos. Fijaros la parte del acero inoxidable de la ducha, cómo se queda todo marcado. Pero bueno, es algo que no puedo evitar. Me gustaría más adelante poner una osmosis de esta general para toda la casa y así evitar un poquito pues la acumulación de cal, que tampoco es buena ni para el cuerpo, ni la piel, ni el pelo, ni nada. Y mucho menos pues ingerirla. Pero bueno, no queda otra de momento, así que vamos a limpiar y a poner a prueba la piedra blanca esta. La verdad es que no tenía grandes expectativas porque al final creo que es muy similar a la que venden en otros lugares como Leroy Merlin, Bauhaus o Amazon incluso. La Pink Stuff también hace más o menos el mismo trabajo. Y solamente recordaros que hay que humedecerla para poder usarla. Humedecemos la esponja, restregamos en la piedra y luego vamos dándole una pasada. Yo lo que he hecho, como habéis visto previamente, es mojar un poco los cristales, porque si el cristal está muy seco, pues se queda como ahí pegado y no se puede limpiar bien. Entonces mi recomendación es que paséis un poquito de agua antes de limpiar y cuando terminamos siempre enjuagar muy bien, porque si no quitamos bien todo el producto se queda luego como medio blanquecino, tanto el acero como los cristales, lo que sea que vayáis a limpiar. Siempre hay que enjuagar mucho para quitar bien todo el producto, pero he de decir que me ha gustado. De momento lo he usado solamente en el baño y me ha gustado muchísimo cómo ha dejado tanto la mampara como el acero inoxidable, que ahora os lo voy a enseñar de cerquita para que lo veáis. Siempre utilizar el estropajo que trae, porque este estropajo es como medio plástico y no raya ni el cristal ni el acero inoxidable. No uséis estropajos de aluminio ni cosas así, a no ser que sea en un sitio que vayáis a limpiar algo que no se raye, porque podéis causar daño tanto al cristal como al acero. Entonces, utilizar siempre esponjas que sean aptas para limpiar este tipo de cosas, porque si no se pueden estropear. Yo, por ejemplo, aquí en el tema de la ducha, del centro de mando de la ducha, que tiene demasiadas salidas de agua porque tiene para poner chorritos de masaje, etcétera, ahí tengo que hacer un poquito de hincapié porque se va quedando el agua y se va haciendo, pues, se va formando las bolitas de cal. Entonces hay que darle un poquito más, hay que restregar un poquito más, pero bueno, es algo rutinario que ya lo hago todas las semanas, entonces no me cuesta. También me gusta darle a la manguerita que lleva la duchita esta que trae extra, esta de aquí, para que no se quede tampoco acumulada en la manguera. En la otra ducha, que es la de mis hijos, me compré una manguera de las que son lisas y la verdad es que se agradece muchísimo a la hora de limpiar, porque estas que llevan esas pequeñas rayitas, ahí se acumula muchísima humedad
y al final se van oxidando con el tiempo, por mucho que sea de acero inoxidable, pues se va quedando ahí como mucha agua acumulada. Y fijaros lo bien que se queda el acero, simplemente enjuagándolo ya se nota muchísimo el cambio y luego ya seco os enseñaré pues cómo se queda. Y ahora le voy a dar también una pasadita al plato de ducha para quitar pues la suciedad que pueda haberse quedado del uso diario, porque la humedad se va quedando por todos lados y va siendo como una película, entonces es importante limpiarlo para evitar pues acumulación de agua en algunos sitios. De esta manera pues este producto repele el agua, entonces se va todo al desagüe. Una cosa muy importante también es limpiar el desagüe como tal. ¿Por qué? Porque ahí siempre se queda como un pequeño residuo de agua y esa agua, si se va juntando con la espuma que suelta el champú, el gel de ducha, etcétera, va generando un poco de suciedad y esto va a dar mal olor. Muchas veces entramos en un baño y sentimos mal olor y no sabemos de dónde viene y suele ser de los desagües. Entonces, tanto del lavamanos como de la ducha, yo os recomiendo que lo limpiéis toda la semana. No dejar acumular porque ahí, pues, como os he dicho, va todo el champú, el gel de ducha, todo lo que usamos para nuestra higiene personal, se queda ahí y eso con el tiempo pues va generando una pequeña capa de humedad o de moho o de lo que sea, más los pelos, más todo lo que soltamos y es importante tenerlo limpio, pues eso, para que nuestro baño huela bien. Y ahora voy a darle una pasadita con el limpiador este de los cristales antes de pasar el paño para ya dejármelo listo. Y una vez quitado el exceso de agua, voy a darle con el paño de Vileda, este es el de PVA, que la verdad es que van genial, siempre os lo recomiendo en los vídeos de limpieza y sobre todo para el baño. Yo donde más lo uso es en el baño, a veces pues cuando limpio cristales también, porque quita toda el exceso de agua, absorbe muchísimo y los puedes incluso mojar, escurrirlos bien y se quedan casi secos. La verdad es que son una pasada, me gustan muchísimo. Os voy a dejar en la cajita de descripción enlace por si queréis comprar paños de estos. No es que sean súper económicos, vienen 5, pero la verdad es que duran muchísimo y a mí me sale muy rentable porque eh, me duran, ya digo que un montón. Creo que compré un paquete y no he vuelto a comprar y lo tengo hace bastante tiempo. En las limpiezas rutinarias que no hacen falta, uso paños de microfibra normales, pero para limpiezas que tenga que quitar mucha agua, mucha humedad, siempre utilizo estos. Además, simplemente con pasarlo, a veces no hace falta ni usar producto porque lo deja todo súper limpio. En la parte exterior, fijaros que no voy a poner nada, ni limpiacristales, ni ningún producto, porque simplemente con el paño ya húmedo se van todas las manchas y se queda súper bien. Y ahora os quiero enseñar el resultado de cómo estaba al principio. Fijaros ahora que no hay ninguna marca de agua, ni gotitas, ni cal, ni nada que se vea en comparación con cómo estaba al principio. Y también en la zona del acero inoxidable se ha quedado súper bien. Me estaban cayendo ahí todavía gotitas de agua que tengo que limpiar de los agujeritos estos de los masajes, pero bueno, eso ahora le doy una pasadita y se queda bien. Y ahora voy a limpiar también con la piedra blanca todos los accesorios del desagüe
para dejarlos también limpios, sobre todo este de aquí, que es donde se queda todo el pelo, de cuando, bueno, cuando me lavo el pelo, lo típico que se cae algún pelillo, se va quedando ahí enredado, pues toda la suciedad también se queda ahí en los pelos y tal, pues esto también es importante limpiarlo antes de volver a colocarlo. Y también voy a aprovechar para limpiar la cestita donde pongo el champú y los productos de higiene y ya volver a colocarlo todo en su lugar. Y una vez he terminado con la ducha, que es lo que más tiempo me lleva en realidad, voy a darle un repasito al lavamanos y también al inodoro. Esto es más bien rutinario porque sabéis, bueno, los que me seguís desde hace tiempo, que a mí me gusta todos los días darle un pequeño repaso a estas dos piezas porque son las que más usamos en el día a día, tanto el inodoro como el lavamanos. Entonces me gusta siempre darle un pequeño repasito, por lo tanto no está sucio como tal, pero siempre que hago el baño completo, pues me gusta dejar como todas las piezas limpias, aunque sé que mañana voy a volver a limpiarlo, pero es una manía que tengo, cada uno pues lo puede hacer como quiera, pero yo una vez que hago el baño me gusta pues que se quede todo bien limpio. Así que nada, le voy a dar también con la piedra blanca porque ya que estaba con ella pues lo uso y así también pruebo en la parte de la porcelana de lavamanos a ver qué tal funciona y repele muy bien el agua. La verdad es que me ha gustado muchísimo el producto, os lo recomiendo y es bastante económico, no sé si cuesta 3 euros o 3 con algo, no lo recuerdo bien, pero el precio está muy bien. Y ahora voy a colocar otra vez el dispensador de jabón en su lugar y le voy a dar un repasito al espejo. Voy a estar usando el spray de Mercadona, que también ya sabéis que es mi favorito para tanto espejos como cristales. Los deja súper bien, sin rastro y no queda ninguna marca ni nada. Y ahora, una vez que termino ya con esta zona, me voy a la parte del inodoro. Voy a estar usando este producto de aquí, que también es de Mercadona. Yo siempre suelo poner el desinfectante en el día a día, pero estoy usando ahora este producto cuando hago la limpieza semanal porque es anticalcario, que quita todas estas marcas que suele dejar los chorritos de agua cuando tiramos de la cadena y la verdad que va muy bien. Y ya para dar un repasito rápido para no entretenerme, voy a darle con las toallitas estas desinfectantes que son para baño. Normalmente sabes que le doy con el estropajo, luego lo limpio bien, pero bueno, como ya lleva bastante rato entre la ducha y todo,
pues ya tenía ganas de terminar, así que un repasito rápido y como esto ya os he dicho que lo limpio todos los días, pues tampoco estaba muy sucio y estas toallitas la verdad es que van genial para hacer estas limpiezas cuando no tenemos mucho tiempo, pues cogemos 2 o 3 toallitas y limpiamos las piezas del baño y por lo menos pues eso, se queda limpio, higiénico y sin bacterias. Y ya una vez terminado, pues para dejarlo todo limpio voy a pasar la escoba por todo el baño y también le voy a dar una fregadita y así el baño se queda listo. Bueno, y yo no sé vosotros, pero a mí me da mucha satisfacción cuando termino de limpiar, hago como la revisión a ver si está todo bien y correcto, pero la verdad es que a mí me gusta muchísimo cuando termino de limpiar y verlo todo así despejado y limpio. Y bien, ahora os voy a enseñar otra cosa que me habéis pedido algunas que dejara por aquí. No es algo que suelo hacer, pero como me lo habéis pedido os lo dejo. Y es cómo me hago yo las uñas. Como veis, ya aquí están bastante largas y tocaba hacerla. Este vídeo lo grabé hace unos días, no es de hoy, pero os lo quería dejar porque yo lo hago en mis ratos libres. Bueno, primero os enseño el torno que yo tengo, que es de esta marca de aquí. Yo lo compré en Amazon. Y viene con estos accesorios, aunque yo no suelo utilizarlos. También trae esta brochita de aquí y también trae esta bolsita para guardarlo. Yo aparte compré estas brocas que son cerámicas, que son mucho mejor para las uñas. La compré aparte, no venía en el pack, pero bueno, es una buena inversión porque esta va mucho mejor. Y esto de aquí es súper fácil de utilizar, además es inalámbrico, recargable con USB, tiene 5 velocidades, gira tanto a la derecha como a la izquierda y también se puede poner en modo reposo. Yo tenía uno antes que era de los que se enchufaban a la luz, pero para hacerlo en casa, pues con este la potencia que tiene es más que suficiente. Si sois profesionales, pues compráis uno mejor, pero yo suelo usar esto. Ante todo, pues si hay alguien que se dedica al mundo de las uñas, yo simplemente voy a enseñar cómo yo me las hago. Yo no soy profesional, no es que sepa hacer súper bien. Yo he aprendido sola en mi casa viendo vídeos y llevo casi 10 años o más haciéndome las uñas en casa y la verdad es que estoy muy contenta porque haces una pequeña inversión al principio, pero luego sale mucho más económico. Y además no tengo que estar pidiendo hora en ningún sitio, me las hago cuando puedo, en los ratitos que puedo en casa, tranquilamente. El tema del torno es un poco complicado, sobre todo si sois principiantes y no sabéis usarlo. Yo os recomiendo que vayáis poco a poco porque no se puede dejar ahí puesto en un mismo lugar de la uña porque os puede quemar. Pensar que esto es como una lima que va muy rápido, entonces si la dejamos mucho rato en el mismo sitio, va quitando capas del producto y luego de la uña. Entonces cuando notéis esa sensación de que te está quemando, tener que tener mucho cuidado. Yo es una recomendación, por favor. Lo que estáis viendo es algo que yo he tardado tiempo en aprender. Al principio, pues como todo, será muy torpe, pero simplemente si queréis empezar con este mundo de uñas en casa, hacerlo con mucha precaución y con mucho cuidado. Y sobre todo, pues eso,
miraros vídeos de gente profesional que lo explica muy bien. Hay muchísimos vídeos, yo he aprendido así, pero como me lo habéis pedido mucho, yo os dejo el paso a paso de cómo yo me lo hago. Bueno, primero lo que hago es quitar la primera, o sea, la capita de producto tanto del top coat, que es el brillo finalizador, y el color que haya puesto en ese momento, que es lo que he hecho con la uña del dedo gordo para enseñaros. Y luego lo que hago es recortarme un poco la uña para dejarla más cortita. Y una vez ya me la he hecho en las dos manos, no voy a dejar todo el proceso porque si no tardamos mucho. Simplemente es para dejaros el paso a paso. Aquí ya las tenía con el largo que quería, que es más o menos el que me va bien para el día a día. Y ahora con esta lima, que es de grano 100-180, voy a terminar de dar la formita porque con el torno puedes quitar lo que es el largo, dar un poco forma, pero a veces se quedan piquitos y no se queda bien. Y también pulir la superficie de la uña. Este paso es importante porque al hacer poro en la uña, esto facilita que luego el producto se adhiera bien o se pegue bien a nuestra uña. Por eso este paso no os lo podéis saltar, es importante. Y además también darle esa formita a la uña, que no haya quedado ningún bache. Pero bueno, esto luego se puede solucionar con el producto. Una vez ya he terminado de limar bien todas las uñas, paso la brochita para quitar el exceso de polvo. Esto también es importante. Os podéis lavar las manos también una vez hayáis terminado ya del todo. Y ahora ya que las tengo así bien limaditas y listas para empezar, vamos con el siguiente paso. El siguiente paso también es muy importante, tampoco os lo podéis saltar y os voy a explicar por qué. Este accesorio de aquí es como una espátula que en un extremo lleva así más puntiagudo y en el otro pues en forma así como de espatulita. Lo que vamos a hacer es ir empujando nuestra cutícula hacia atrás. ¿Por qué? Porque si dejamos cutícula pegada en la uña, cuando luego ponemos el producto y lo típico que te duchas, te mojas las manos cuando haces cosas, pues la cutícula se reblandece y eso hace que el producto se levante. Y es cuando vienen esos levantamientos que dan tanta rabia, que se te levanta la uña por detrás, se te mete agua, genera hongos en la uña, humedad, y eso no es nada bueno para nuestras uñas. Entonces, este paso no os lo podéis saltar. Si no tenéis este metálico, venden unos palitos de maderas típicos de toda la vida para las cutículas. Incluso en Mercadona también los venden. Simplemente pues eso, empujar bien la cutícula, despegarla de la uña y luego con el otro extremo, que es el puntiagudo, vais a retirar toda esa pielecilla que habéis estado empujando. En caso de que tengáis cutícula muy gruesa, que tengáis esos típicos pellejitos gruesos, usar un alicate para retirarlo. Lo suyo es que dejéis toda la cutícula limpia y que en la uña no quede nada pegado. Es un paso un poquito tedioso, pero es muy importante. Y ahora voy a enseñar los productos que yo voy a estar utilizando. Este de aquí es el Nail Prep, que es un deshidratador de uña. Luego por aquí tengo el Volume Base, que lo explicaré con más detalle. Luego por aquí tenemos el Primer, que este también es un producto importante en el paso. Y para finalizar tenemos el Top Coat. Y ahora os iré explicando pues el paso a paso para que lo entendáis. Lo primero va a ser siempre deshidratar la uña, pero antes os voy a enseñar la lámpara que yo estoy utilizando, que lleva años conmigo. Estaba muy bien porque cuando metes la mano se enciende automáticamente 1 minuto y medio, pero luego podéis poner más tiempo si queréis. Y ahora vamos con el primer paso. Vamos a poner el deshidratador, que es el Nail Prep. Este producto se pone una capita, se seca al momento y lo que hace es quitar toda la grasa que tengamos en la uña, que esto también es importante para que no se levante el producto. Una vez ponemos el Nail Prep, vamos a poner el Primer. Este producto es el que actúa como pegamento entre nuestra uña y el producto que vamos a poner. Es importante también que lo pongáis. Yo pongo siempre 2 capitas, pero bueno, si ponéis una tampoco pasa nada. Y sobre todo en las puntas. Las puntas hay que sellarlas bien con este producto. Y ahora vamos con el Volume Base, que es este producto de aquí, que como veis es como si fuera un esmalte, pero es muy espeso. Este producto lo que hace es como una base que va dando un poquito de grosor a nuestra uña. La primera capa siempre la vamos a poner una capa muy finita.
que es la que se va a pegar bien en nuestra uña, digamos que es como la base principal. Siempre sin tocar cutícula ni los lados de la uña. No lleguéis al final de todo, o sea, pegadito, pero sin llegar a tocar la cutícula para evitar que luego se levante el producto. También sellamos bien las puntas para que se quede bien todo selladito y tampoco se levante por la parte de delante. Una vez tenemos ya nuestra primera capita de producto, que es la más fina que vamos a poner, la vamos a poner en la lámpara durante 2 minutos. Una vez han pasado los 2 minutos, vamos a la segunda capa. La segunda capa ya podéis poner un poquito más de producto, pero tened cuidado porque este producto es autonivelante. Como es muy espeso, muy denso, pues si ponéis mucha cantidad se va a esparramar por los lados y no va a servir de nada. Entonces, una capita más gruesa, pero sin pasarse. Aquí os estoy enseñando de esta casa que es Manicura 24, todos los colores que yo he ido comprando a lo largo del tiempo. Por eso digo que a veces la inversión merece la pena porque estos productos llevan conmigo mucho tiempo y como solamente los uso yo y mi hija, pues la verdad es que sale rentable y cada año pues voy añadiendo algún color nuevo. Hay muchos que ya ni tan siquiera uso porque ya me las dejo como muy neutras, muy claritas, pero a mi hija sí que le encanta cambiar los colores. Y bueno, lo que os estaba explicando, siempre entre capa y capa cuando terminamos de poner el producto, con nuestra uña o con el palito naranjo este de las uñas, vamos a limpiar bien todo alrededor, tanto cutícula como alrededor de la uña. ¿Por qué? Porque cuando metemos la mano en la lámpara el producto se endurece. Entonces, si se queda pegada a la cutícula o a los bordes de alrededor de la uña, luego puede ser que se levante el producto si no lo limamos o lo quitamos bien una vez finalizado. Así que como veis, yo con la uña mismo me voy limpiando siempre cada vez que doy una capa. Si es la primera vez que vais a usar este producto, podéis dar todas las capas que queráis hasta conseguir un grosor en la uña para evitar pues, que se rompa, que se debilite. Como veis, yo ya las tengo bastante gruesita porque yo ya llevo mucho tiempo usándolo, entonces siempre mi capa, digamos, mis bases ya son más gruesas, pero al principio cuesta un poco hasta que va cogiendo ese grosor. Yo me he dado en total 3 capitas de este producto, pero podéis dar, ya os digo, todas las que queráis, siempre que vayáis limpiando entre capas y 2 minutos en la lámpara. Y ahora lo que voy a estar poniendo es el Top Coat, que tengo que hacer un pedido a la casa, pero como no tenía, bajé a comprar. Este lo compré en la tienda Normal, que tienen productos de uñas para lámpara y también tienen esmaltes semipermanentes. Yo tengo alguno que he comprado por probar y salen bastante buenos. Así que como no me quedaba Top Coat y el pedido me tarda pues 2 o 3 días en llegar, pues decidí comprar este y ya con tiempo pues pediré en la casa de Manicura 24 para comprar los que yo siempre compro allí. Y el Top Coat también hay que ponerlo pues sin llegar a cutícula y sellar bien lo que son las puntas. Digamos que este es el finalizador de nuestro trabajo. Después de la base podéis poner color, el color que más os guste. Yo estoy usando una base que se llama Milky White, que es el color este que es blanco pero no llega a ser blanco del todo. Y yo ya llevo unos meses que no me pongo color, me las dejo así tal cual. Pero también tengo, por ejemplo, uno que se llama Nude Rose, que es un color rosa muy clarito para hacer la francesa, por ejemplo, que también me gusta muchísimo. Y bueno, aquí ya he terminado de hacerme la primera mano, que esto es algo que también se tarda un poco más porque primero yo me hago una mano completa y luego me hago la otra, porque si no, si me las hago las dos a la vez, siempre se estropea alguna. Entonces yo me hago una mano completa y cuando termino me hago la otra. Y una vez finalizado, simplemente con el limpiador, que es este bote que os he enseñado ahora, y un disco desmaquillante, que es lo que yo uso, limpiamos bien para quitar pues toda esa capita pegajosa que suelen dejar y eliminar bien todo el producto. Y bueno, así es el resultado final que os voy a enseñar. Así que nada, familia, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Tenéis de todo un poco.
Ya sabéis que estoy en agosto solo subiendo un vídeo a la semana, pero bueno, si os ha gustado, dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si sois nueva o nuevo por aquí y os gusta mi contenido. Y muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.